Ya puedes irte, Sot, dijo Yaumot. Hizo un gesto de espantar con sus manos, como si estuviera enviando a un perro a jugar. Come un poco más de cabezas. Gracias por el paseo. El reparador de chimeneas hizo una reverencia muy solemne. Su fisionomía simiesca se inclinó. ¡Sí, Lord Yaumot! La criatura saltó fácilmente sobre la pared del anillo y se lanzó por el costado de la extrusión. Con una facilidad casual, Sot extendió un brazo y enganchó una saliente con su garra. Se aferró a una segunda y tercera y ya estaba rebotando felizmente y fácilmente por la superficie de roca. En momentos llegó a otro escalador y volvió a darse un festín. El cuerpo sin cabeza se desmoronó, girando en su propia caída libre. Yaumot sonrió. Los defensores de Halcyon se habían arreglado bien por sí solos. El arsenal de los cargadores de piedra estaría completo en una semana. La alianza Trang sería borrada de la faz de Dominaria un día después. Hablando de borrar caras. La atención de Yaumot se volvió hacia el tercer cañón de rayos en la pared occidental. Su artillera estaba sentada, atada en el asiento de su disparo, haciendo su trabajo. Alguien tenía que ajustar sus ojos. Yaumot caminó a lo largo de la parte superior del muro. La guardia jalcita era numerosa en las murallas. Se apretaban alrededor de los candentes cañones de rayos. Vertían cubos de piedra en bombardas y disparaban bombas balistas pesadas. Trabajaban con un entusiasmo sombrío mientras brillaban con sus prístinas armaduras. Entre ellos, Yaumot era una ruina polvorienta. Las insignias de su rango habían sido arrancadas en la caída inicial y no llevaba guanteletes ni yelmo. Aún así el viento, en su pelo enmarañado, el brillo en sus ojos brutales, el conjunto de su marcada mandíbula, todo ello indicaba que se trataba de Lord Yaumot y que estaba furioso. Yaumot llegó al asiento del arma dando fuertes pisadas con sus botas. Este era un enorme bastión de piedras construido para soportar el peso y el retroceso de la feroz arma. Una artillera se aferraba a los mandos de disparo detrás de una plataforma de metal que era 20 veces su tamaño y lo suficientemente caliente como para fundir el vidrio. Los mandos se activaban con piedras de poder. Una caja esquemática sin la caja. Sus dedos bailaban con destreza sobre las brillantes piedras. Las gigantescas armas se movían lentamente hacia la izquierda y hacia abajo para apuntar a un nuevo objetivo. El chirrido de los motores fue acompañado por un zumbido bajo cuando la carga se preparó en su interior. Informe de batalla, artillero. Le exigió Yaumot por encima del rugido del cañón. La mujer le miró sorprendida. Su rostro, rojo por el calor, se puso pálido. Sus dedos hurgaron en los controles de piedra de poder y el arma se detuvo y se apagó. Luchó un momento más por soltar las correas que le sujetaban a su asiento y se apresuró a poner atención. Lord Yaumot, es un honor. Artillero, ¿por qué no está usando el casco? Interfiere con la focalización y es caliente e innecesario tras del cañón. Informe de batalla, artillero. Todo va bien. El arma ha destruido 17 naves confirmadas y ayudó con otras 23 no confirmadas, así como cientos de tropas de infantería, también sin confirmar. ¿Cuántos de los nuestros? La mujer parpadeó. El sudor de su frente se agrupó como lágrimas bajo sus ojos. ¿Los nuestros? ¿Los Yaumot? ¿Cuántos de los nuestros has matado? ¿He matado? He estado manejando esta arma desde el amanecer. ¿No es cierto? Así es, Lord Yaumot. Recuerda haberle disparado a una carabela de guerra firexiana, una nave llamada Yactán. ¿O esa fue una destrucción sin confirmar? Ahora ella estaba muy blanca. El sudor formaba líneas en sus mejillas. El nombre de la nave estaba sin confirmar, sí. Se estrelló contra la nave que le estaba apuntando y voló la trayectoria del rayo. ¿Sabía usted que tenía una tripulación cercana al centenar de personas? Eso sería casi un centenar de los nuestros muertos. Confirmados, ¿no es así? La artillera permaneció en silencio. Podría haber tenido mejor suerte si giraba el cañón y disparaba contra los civiles. Podría haber logrado miles de muertes de esa manera. Usted sabía que yo estaba en esa nave. Usted sabe que el intento de regicidio es un crimen capital, ¿verdad? La mujer cayó de rodillas ante él y levantó la vista con sus ojos, soltando algo más que sudor. Perdóneme, Lord Yaumot, por favor, no sabía, fue un accidente, no pude ver. El Yactan salió volando en la nube de humo. ¿No podía ver? Yo no podía ver. Incluso sin su casco, ¿no podía ver? Yo no podía ver. No.
dijo Yaumot tomando tiernamente su barbilla con la mano y deslizando la otra por su cabello. Ahora no puede ver. Fue un trabajo más fácil de lo que se había esperado y más desordenado. Ella se retorció gritando, algo indecoroso, allí sobre el muro, con todo el mundo mirando. Al final, él no se los arrancó como se lo había prometido, aunque en realidad no quedó nada más que arrancar, salvo membranas rotas. Ella había sido tan intolerante todo ese tiempo que finalmente solo la arrojó por encima del muro. Sus gritos sonaron más dulces cuanto más lejos se escucharon. Yaumot se limpió pacientemente las manos con un trapo. Traigan un nuevo artillero, Le gritó al capitán, quien se apresuró a obedecer. preferiblemente alguien con ojos en su cabeza. Giggs llegó como atraído por la violencia. El campeón idealista de la clase baja se había convertido en el oficial más confiable, despiadado e inteligente de Yaumot. El comandante Giggs se dirigió majestuosamente a lo largo de la pared, con su séquito detrás. Entre la guardia firexiana que venía con él había un monstruo de gran altura, con una bola apretada en los músculos de la cabeza. Jirones rojos colgaban de sus dientes de dagas. Giggs cayó de rodillas ante Yaumot e inclinó la cabeza profundamente. El monstruo a su lado hizo lo mismo, al igual que los demás firexianos. Hola, Giggs. Dijo Yaumot. ¿Trajiste a la guardia filexiana a la ciudad? Sí, el comandante de la guardia Halcita era un cobarde y un traidor. Creyó que usted estaba muerto y estaba considerando rendirse. Podríamos haber perdido la guerra. La guardia filexiana le hizo cumplir su renuncia. Yaumot miró al dientudo monstruo detrás de Giggs. Bien hecho. Siervo bueno y fiel. Has asegurado mi mando y al mismo tiempo avanzado tu propia posición. Has salvado mi ciudad y te has ganado un segundo ejército. Yaumot sonrió, genuinamente. Bueno, comandante de la guardia, el sitio está en buenas manos, como puede ver. Tenemos que resistir una semana más y entonces la victoria estará asegurada. Hasta entonces, los ciudadanos de Halcyon están en grave peligro. Utilice su guardia firexiana para reunir a los halcitas que no ayudan en la defensa de la ciudad y llévenlos a Firexian. Allí serán enlistados. Señor Yaumot, tomará meses reunir a todos los ciudadanos. Haga que los meses sean semanas. Dijo Yaumot. El sitio será roto en una semana y quiero por lo menos a la mitad de los ciudadanos reclutados para entonces. Señor Yaumot. Yaumot miró hacia la ciudad reluciente. El templo de Revek brillaba hermosamente por encima de todo. Estamos creando un nuevo mundo, Giggs, ya lo sabes. Un mundo y una nueva raza, fuerte, valiente, obediente y despiadada. Sí, ahora mismo podríamos parecer monstruos, pero la guerra es un negocio monstruoso. Cuando todo esto termine, Firexia no creará más monstruos, sino dioses. Señor Yaumot. Él pronto regresará a Firexia, susurró Revek en la oscuridad. Ella solo podía ver a la primera decena de rostros apretados allí en el silo. Al menos 50 ciudadanos se estaban escondiendo allí. Su aliento hacía que el lugar estuviera caliente y húmedo. El olor era el olor del terror. Aún así, era mejor que el olor séptico que aferraba a Revek y sus trasgos. Yaumot volverá a Firexia y cuando lo haga todos podremos escapar. Ustedes deben sobrevivir hasta entonces. No dejen que los guardias les encuentren. Les llevarán a Firexian. Los convertirán en monstruos. Quédense aquí. Permanezcan quietos. Y no den ninguna señal de vida. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué debemos hacer? Preguntó uno de los refugiados. Revek parpadeó, pensando. ¿No queda ningún grano aquí? Todo está rancio. Y hay muchas ratas. Ella suspiró tristemente y dijo. Me imagino que ustedes no saben colocar trampas. ¿Y comer ratas y beber aguas residuales? Sé que es terrible, lo sé, respondió Revek. Pero cuando esté todo hecho, estaremos a salvo. Les llevaré a un lugar seguro, un lugar hermoso, un lugar limpio y abundante, ya lo verán. Una voz diferente habló desde la oscuridad. ¿Cómo vamos a saber cuál es el momento? Colocaré un faro en la parte superior del templo. Lo verán incluso si fuera de día. Cuando vean su luz, vayan al templo. ¿Pero y los guardias? Usen las alcantarillas, los trasgos los guiarán.
Ellos conocen el camino. Ellos mismos me trajeron aquí esta noche y me llevaron por toda la ciudad. Ellos les guiarán. Uno de esos trasgos silbó desde la puerta. ¡Patrulla! Todas las voces en el silo quedaron en silencio. Solo se escuchó su respiración y su eco en la garganta del edificio. El golpeteo de las botas y el repiqueteo de las garras llenaron las calles. La mayor parte de las patrullas estaban formadas de 5 a 10 guardias. Esto parecía un ejército. Pasado un momento, las pisadas se alejaron hasta que todo volvió a quedar en silencio. El trasgo de nuevo susurró. ¡Todo está despejado! Así que coman lo que puedan. Beban toda el agua limpia que puedan encontrar y esperen. Cuando Yamot descienda a su infierno, nosotros ascenderemos a nuestro cielo. Él se había ido. Fue tan simple como eso. Un coma. Él se había despertado de otros comas antes, pero esta vez no. No con su piel hecha harapos, sus sienes tan hundidas como cuevas, sus ojos dilatados y sin responder por debajo de sus párpados de papel. Solo las máquinas silbantes, los trasgos escabulléndose y el ataúd viviente lo mantenían con vida. En todos los demás aspectos se había ido. Tal vez si ella hubiera venido antes, si hubiera venido allí desde el principio y hubieran ido a los refugiados después, tal vez ella podía haber hablado con él por última vez. Esa fue la manera equivocada de pensar. Nada sucedía por casualidad. Ahora todo aquello ni siquiera era una partida igualada. Un jugador controlaba las dos mitades del tablero. Yamot. Es por eso que no llegué a tiempo, dijo Rebe con cansancio. Él no quiso que lo hiciera. Estabas en lo cierto, esposo. Tenías razón sobre él. Sobre todo, les engañó a todos menos a ti. Nos engañó y nos sedujo a todos, excepto a ti. Un escalofrío corrió por la espina dorsal de Rebek cuando echó hacia atrás el borde de la sábana de Glacian. Los pliegues se deslizaron fuera de un flaco hueso de la cadera, con su piel translúcida mostrando el músculo contraído debajo. Las cualidades de Glacian era horrible. Rebek se encogió con lágrimas en los ojos. Aún así ella apartó el vestido. Dioses, no. El corte que Yamot había hecho en el costado de su marido nunca se había curado. Negras puntadas se extendían sobre la herida. La carne estaba oscura y reseca. Debajo de ella había un montículo maligno. Parecía un tumor, del tamaño de 2 puños apretados. Él no lo hizo. Él no pudo hacerlo. Murmuró tocando el lugar. Estaba tan duro como una roca. Oh no, dioses, no. Lo hizo. Ese maldito lo hizo, lo hizo. Rebek se giró, retirando sus manos. Allí en la cueva de cuarentena estaba Yamot y su monstruoso cuerpo de salubridad. ¿Él hizo qué? Preguntó Yamot con su voz llena de preocupación. Ella lo miró, con sus ojos preguntándose si él podía ver lo mucho que lo odiaba y le temía. Cayó en coma. Él me dejó antes de que pudiera decirle adiós. Yamot llegó hasta ella. Llevaba las blancas túnicas de estado, el matiz exacto del ataúd donde yacía Glacian. Nosotros lo podemos curar, Rebek. Ya lo sabes, podemos curar cualquier cosa. Levantó la mano para echar hacia atrás los mechones de pelo que habían caído en su cara. Rebek sacudió la cabeza con vehemencia. No, no. Glacian no lo habría querido. Es la única cosa que no habría tolerado. La mano de Yamot se movió velozmente. Un anillo extraño brillaba en su dedo. La agarró del brazo con insistencia. Hubo un golpe como una picadora de una abeja y luego un ardoroso dolor. Rebek miró hacia abajo, una protesta cayendo de su boca. Yamot ya le estaba hablando. Cansada, agotada, has sido una buena esposa durante todos esos años. Incluso le permitiste que muriera en este lugar sin desobedecerle. No puedo permitirlo, estás demasiado cansada. Ya nada tiene sentido. Todo lo verdadero de repente parece una mentira. Toda la mentira está jugando con la verdad. No puedes dejar que tu marido muera solo porque no estás pensando claramente. Eso era cierto. Ella no pensaba con claridad.
Parecía no ser capaz de recordar lo que había estado haciendo ese día o en los últimos días. Estaba cansada, totalmente agotada. El agotamiento la calentó. Yaumot tenía razón. Ella no estaba pensando con claridad. Yaumot se puso de pie, levantando a Rebek y la llevó como si ella fuera una oveja perdida y él, un buen pastor. Yo te ayudaré, y a tu esposo. Les llevaré a ambos a Firexian y los sanaré, de una vez por todas. Rebek solo fue vagamente consciente de la cueva a su alrededor. Los trabajadores del cuerpo de salubridad rodearon y levantaron la cápsula de curación de Glacian. Los trasgos chillaron y lo rodearon. Ella fue vagamente consciente de nada más que Yaumot. Él era tan fuerte, tan cálido, tan atento, tan veraz y tan divino. En sus brazos nada podría hacerle daño nuevo. Incluso fue amable con los trasgos. Incluso fue paciente cuando se abrió paso entre la multitud que le pateaba. No pasa nada, pequeños. No voy a hacerles daño. Voy a sanarla. Las pequeñas bestias fueron hechas a un lado por los trabajadores del cuerpo de salud. Un trasgo anciano gritó detrás de Yaumot: «Encenderemos una luz por usted». Yaumot sonrió como el sol naciente. Escucha cómo te aman, Rebek. Ellos encenderán una luz por ti. Ellos orarán sus pequeñas oraciones de trasgo. Incluso los pequeños monstruos te aman. No puedes culparlos. Yo también te amo. Rebek no podía imaginar mayor felicidad excepto la de dormir en esos brazos. Está bien, duerme. Yo te sanaré, Rebek. De una vez por todas. Yo te sanaré. Rebek tuvo un sueño extraño. Ella estaba parada junto a Yaumot en la primera esfera de Firexia. Ambos miraban desde un riachuelo de piedras negras. Las praderas abajo, desde las montañas al bosque, estaban cubiertas con una enorme cosa. Parecía un hongo, una carnosidad marrón blanca, estandartes inclinados, tallos agrupados, brillantemente opaco, suavemente sólido. La cosa olía a muerte y suciedad, pero también a vida y a renovación. ¿Qué es?, preguntó Rebek a Yaumot en su sueño. ¿Qué es lo que ha crecido en tu mundo? Su mirada fue de incredulidad. Miró a Rebek con tanta alegría y sorpresa que pareció un joven dios del sol. ¿No lo sabes? ¿No lo reconoces? De hecho, ella no lo hizo. Se trataba claramente de una planta firexiana. Sus cúpulas amorfas tenían el mismo contorno que las montañas bajas. Sus tallos eran tan agresivos y ajenos como el bosque compactado de más abajo. Sus raíces estaban hinchadas y hundidas en la tierra tal y como Rebek habría diseñado pilotes para unos cimientos. ¿La enfermería?, dijo Rebek sin aliento. Era su diseño, sí, pero había crecido, había proliferado como un hongo. Los tejados se habían convertido en un enorme campo de cúpula tras cúpula. Las apiladas habitaciones de los enfermeros se habían extendido colonia tras colonia. Los cimientos se habían convertido literalmente en raíces, aprovechando el poder de la tierra. El edificio que ahora se extendía ante ella podía contener a cientos de miles de personas. ¿Mi enfermería?, Piresis. respondió tranquilamente Yaumot, envolviéndola con su brazo. Generación progresiva. Todo lo que se planta aquí crece, cambia, evoluciona y mejora. Se hace más grande y poderoso. Trasciende sus inicios. La tierra transforma las cosas. La tierra, el poder de la Null Moon y el dios dentro de la tierra. Esta colonia es lo suficientemente grande como para contener a todos los alcitas, y aún más colonias están creciendo en este mismo momento. Lo suficiente como para albergar a todo el imperio, a toda Dominaria. Era un sueño extraño. Rebek estaba segura que era un sueño. En la semilógica del sueño, ella no podía decir
si el sueño era de ella o de Yaumot. Ahora mismo les estoy dando un ultimátum, Rebek. Ahora mismo sus comandantes en sus campos nocturnos, en el desierto, están leyendo mi invitación. Si se rinden incondicionalmente, serán invitados a unirse a nosotros aquí, en el paraíso. Rebek tomó una profunda bocanada de aire fértil. ¿Y si ellos no se rinden? Él extendió la mano, envolviéndola en su capa cálida. El abrazo fue amoroso y protector. Un ultimátum debe tener dientes en él. El fuerte olor salado de él era omnipresente dentro de su túnica. Era el olor de Firexia, destilado de su esencia. Respirar ese olor infundió a Rebek. Ella se aferró a él como un niño a un poderoso salvador. Él era cálido y seguro y fuerte. Dentro de su manto todo permaneció como había sido. Más allá, en el sinsentido del sueño, todo el mundo se transformó. Cuando retiró su capa, las montañas bajas desaparecieron y el vasto campo y el bosque se extendieron. Ahora se encontraban parados en un templo abovedado de vigas de hierro y cables de acero. Delgadas columnas metálicas se alzaban hasta una bóveda en abanico de la delicada tracería de metal. Allí donde las protuberancias podrían haber adornado un templo dominario, aquí eran en grupos de pernos. En el lugar, detalles de madera, enormes vigas amartilladas brillaban con remaches. El suelo era despejado. Ejércitos de artefactos se alineaban a través de ese suelo. Esas criaturas de acero, vidrio y piedra brillaban tan fríamente como el mundo que ocupaban. La mayoría era el tamaño de hombres, con conjuntos de patas articuladas, ojos compuestos y tórax segmentados. Otros eran mamuts de metal. Habían sido construidos para avanzar pesadamente, enormes e imparables, a través de las filas enemigas. Torretas de armas de rayos se posaban sobre sus espaldas blindadas. A lo lejos, a medio formar, había unos pocos de la escala masiva de los Behemoths perdidos en el primer día de combate. Sus moles, encorvadas y maliciosas, esperaban en gran inmovilidad, mientras equipos de artífices pululaban a su alrededor. Los artífices parecían gusanos, trabajando sobre caparazones vacíos. En Firexia, sin embargo, los gusanos no descomponían los cuerpos, sino que los componían. En la lejanía se erguía una gran fábrica. Brazos mecánicos trabajaban en el horizonte. Chispas saltaban de los arcos de soldadura. Cascadas de metal fundido se introducían en las grandes formas. «¿Esto?», preguntó Rebek. «¿Esto es el ultimátum? ¿Esto es lo que sucederá si no se rinden?». Yaumot sonrió con silencioso orgullo. Este es uno de los resultados. Los ejércitos de asedio se enfrentarán a esas fuerzas y a mi guardia firexiana en la batalla terrestre más descomunal que alguna vez se haya librado en Dominaria. Mataré solo mientras se resistan. Estas fuerzas les darán oportunidad de arrepentirse de su perversa guerra. Con ellas puedo forzar una rendición incondicional y traer a los que sobrevivan al redil entre el resto de nosotros. Con estas fuerzas y la Null Moon puedo gobernar las 8 ciudades-estado. Nunca más habrá necesidad de una guerra civil. Era el sueño de Yaumot. Rebek lo supo entonces. Pero ¿cómo podía ella estar soñando el sueño de Yaumot? Hablas como si hubiera una opción peor. Yaumot se encogió de hombros, sin comprometerse. Si rechaza mi oferta, La túnica la envolvió una vez más. Los espacios desaparecieron en una danza. Fue una sensación como viajar con Difet. Rebek tuvo la súbita comprensión de que por lo menos allí, por lo menos dentro de Firexia, Yaumot tenía el poder de un Planeswalker. La capa se abrió para revelar el centro de ese vaporoso, sibilante y tronante molino que había visto a lo lejos. Las máquinas se alzaban, las chimeneas vomitaban, las grúas se movían, las cintas transportadoras chirriaban, los artífices se movían entre todo ello. El gigantesco equipo los hacía parecer como trasgos escurridizos. Firexia los transformó, les perfeccionó para sus tareas. La piel les creció dura y arrugada. Los ojos se abrieron como platos en la oscuridad perpetua. No había ni un solo gramo de grasa en ellos. Sus overoles colgaban sobre sus músculos hambrientos. Artífices y máquinas no constituían la visión más increíble. 9 exquisitas creaciones estaban de pie en medio de ellos. Se alzaban en un círculo alrededor de Yaumot y Rebek, con sus brillantes fuselajes, reflejando las imágenes atenuadas de los dos. «Cargadores de piedra», dijo Rebek con seriedad. sí,
Si rechaza mi oferta, ni uno de ellos sobrevivirá. Los ejércitos serán eliminados por completo. Ahora mismo se están completando 9 más, una para cada ciudad-estado, aparte de las nuestras, y 2 para uso discrecional. A cada una de las ciudades-estado se les dará una oportunidad de rendirse o ser aniquiladas. Una vez todo el imperio esté en mis manos, habrá más bombas para todas las naciones del mundo. Una vez que el mundo sea mío, el Imperio Tran se expandirá para tomar el control de todo el multiverso. El corazón de Rebek falló, como el de un ser moribundo. Deseó poder despertar de ese sueño. ¿Cómo podemos tener la esperanza de conquistar el multiverso? Nosotros no somos Prince Walker. Oh, pero lo seremos, querida. Respondió Yaumot con certeza. Lo seremos. Repitió, volviendo a arrojar su manto sobre ella. Ella se resistió, por primera vez. Ella sintió por primera vez el dolor del hormigueo que transitó de una esfera a otra. Fue como si hubiera estado adormecida por una droga que se disipó poco a poco. Mientras las esferas circularon alrededor de ellos, ella supo que esto no era un sueño. Aquello era el verdadero Phyrexia. El manto se retiró para revelar el lugar más horrible de todos. Una esfera carmesí, consumida de hornos de 2000 metros de altura, eructando grandes coronas de llamas. La tierra se llenaba de miles de filas de tanques gigantescos. Estos se extendían a través de las colinas, como surcos en una granja. Dentro de cada uno se escondía un alma atormentada, inmersa en un aceite dorado. Algunos tanques guardaban criaturas sin vida, al parecer en formol. Otros servían con la desesperante agonía del animal dentro. Sacerdotes de los tanques, en sus vestimentas rojas, caminaron a lo largo de pasarelas, por encima de los receptáculos. Cada cierto intervalo introducían barras de piedra de poder dentro de ellos. Las criaturas que habían estado quietas saltaban en movimiento repentino. Les llamamos sacerdotes, dijo Yaumot. pero en realidad son meros granjeros. Ellos están levantando cosechas de nuevas criaturas. Están criando firexianos. Rebek ni siquiera podía hablar. Ella simplemente quedó allí parada, en un rellenato de metal, por encima de la red de pasarelas. Un día, todos los firexianos serán Prince Walker. Los eugenistas de los laboratorios de arriba están buscando la clave. Ella le tomó la mano y la llevó por un conjunto de escalones de malla hacia una habitación en la parte superior. La cámara, de 9 lados, era de acero pulido e iluminada con linternas de piedras de poder. Brillaba con orgullosa esterilidad. Solo los vestidos rojos de los 4 sacerdotes de los tanques daban color a la cámara. Losas del mismo metal sobresalían de las paredes, del tamaño de camillas, pero tan frías y poco acogedoras como hendiduras en unas catacumbas. En ese momento solo había una de las plataformas ocupada. Los 4 sacerdotes de los tanques y una figura de complejos artefactos mecánicos se agrupaban en torno a esta. 3 de los sacerdotes trabajaban diligentemente con sus dedos ensangrentados hasta el tercer nudillo. Susurros silbantes se movían entre ellos desde atrás de las máscaras negras que llevaban. El sacerdote restante tomaba asiduas notas de todo lo dicho. Esos son mis mejores cirujanos, entrenados por mí personalmente, dijo Yaumot. Han estado trabajando en este mismo paciente durante más de un mes. Han explorado y documentado cuidadosamente cada uno de sus tejidos vivos. ¿Vivos? Rebek miró más allá de los sacerdotes. La criatura en medio de ellos no podía haber estado viva. La mujer estaba abierta de la cabeza a los pies. Un corte largo y limpio corría desde el dedo del centro de su mano izquierda por la palma, a través de la muñeca, a lo largo de la longitud del brazo, sobre el hombro, a través del dorso, hacia la cadera derecha y hacia abajo hasta la punta del pie. A lo largo de la marca del corte, la piel había sido cuidadosamente espellejada y clavada hacia atrás. Debajo de los músculos había sido analizado las capas de grasa dejadas a un lado, los tendones hendidos y sujetados, los huesos aserrados en 2. Allí, donde había aparecido órganos, los puertos de entrada y salida de los mismos habían sido mapeados con alfileres numerados que pulsaban con movimientos de los fluidos. Cuidadosos recortes habían clavado los temblorosos sacos exteriores y abierto los centros cálidos. Un pulmón cortado parecía un esponjoso bizcocho rosa, resumando salsa de cerezas por aquí y por allá.
El enorme y rubio hígado podía haber sido una morcilla a través de la cual alguien había deslizado una cuchara. El páncreas era blanco y escamoso, como el queso de cabra. El riñón mostraba la intricada geometría interna de un bulbo de coliflor. Los intestinos habían desaparecido por completo y el estómago no era más que una bolsa desinflada. Sin embargo, la mujer seguía viva. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué la atormentas?, dijo Rebe con lágrimas corriendo en su rostro. Ella no siente ningún tormento. Ella ya no tiene la capacidad de sentir nada. ¿Qué quieres decir?, susurró Rebe. La cortaste de par en par. ¿Cómo no puedes sentir nada de eso? No tiene la capacidad. Cada capacidad del ser humano tiene su sede en un órgano o sistema específico. Explicó Yaumot con sencillez. El pensamiento, el movimiento, la digestión, el habla, la reproducción, la respiración, la curación y el dolor. Incluso la enfermedad no es más que una disfunción de estos órganos y sistemas. Una persona privada de estos órganos se le priva de la capacidad del órgano. Nosotros le hemos privado del órgano de la agonía. Fue solo entonces que Rebe vio la delgada barra de metal que se adentraba en corte irregular en su frente. La varilla se sacudía ligeramente con una rotación tranquila, pero inconfundible. Dentro de ese cráneo fracturado se movían unos rotores. Rebe cayó de rodillas y hundió la cabeza entre sus manos. Del mismo modo, una persona a la que se le concede un órgano específico se le concede su capacidad. Los seres humanos no podemos volar ya que no tenemos el órgano del vuelo, las alas. Si se nos consideran las alas, podríamos volar como las águilas. ¿Por qué, Yaumot? ¿Por qué haces esto? Si hay un órgano propio de un Planeswalker, debe haber alguno, y esta mujer debe tenerlo. Pronto yo también lo tendré. Ellos lo encontrarán en su interior y lo pondrán dentro de mí. Eres un bárbaro, un caníbal. Yaumot la miró con honesta confusión en sus ojos. Esto no es barbarie, esto es la verdad, esto es ciencia. Matas a tus enemigos y comes su corazón y su cerebro con la esperanza de ganar su valor y sabiduría. Pero tú nunca tendrás valor, solo crueldad, y nunca tendrás sabiduría, solo arrogancia. Él la agarró del brazo y la obligó a ponerse de pie. Hago esto por nuestro pueblo, lo hago por ti. Cuando sea un Planeswalker, podré hacer lo mismo con todos nosotros, ¿no lo ves? Es mejor que esta mujer muera para salvar a toda la nación. Ella trató de liberarse, pero su agarre era implacable. ¡Suéltame! Mientras luchaba, la capa de Yaumot barrió a su alrededor. Nunca voy a dejarte ir, Rebek. Mientras te abrace, tengo el coraje del que has hablado, esa sabiduría. Tú eres el órgano del ascenso. Mientras te abrace, yo no soy simplemente perfeccionado, soy perfecto. Cuando la capa se volvió a abrir, ambos no estaban en ningún lugar, y en cada lugar era un espacio oscuro, y sin embargo, atravesado por luz. Era un lugar caótico. Yaumot se hinchó para ocuparlo todo. El lugar retrocedió ante él, hasta que todo fue Yaumot. Él la inundó con su pelo y sus ropas, la apretó contra cada centímetro de él, hizo brillar su imagen en sus ojos y cantó en sus oídos. Respirar fue como introducirlo en sus pulmones, y sin embargo, ella debía respirar. En los últimos momentos adiantes, antes de que la esencia de él le hubiese penetrado hasta el último tejido y rizo de su cerebro, ella entrecerró un secreto que él nunca sabría. Entonces él la poseyó por completo. Él había deseado ese momento desde que había entrado al cuarto de esa enfermería años atrás. Él lo había deseado, pero la consumación nunca antes le había ayudado a sus planes. Ahora, por fin lo hizo. Cubrirla a ella fue como cubrir a Firexia. Él era la sangre en sus venas, la chispa en sus nervios. Sintió cada rincón de su ser, conoció sus pensamientos. Él era un mundo en ella misma. Cada recuerdo, cada pensamiento fue suyo. Vio la ciudad cuando ella había llegado, y la ciudad cuando su templo quedó completo, y los planos de todos los edificios que había ideado en el interín. Vio a Glacian cuando era joven y saludable. Él olía a ozono en su traje de plataforma humana. Sintió el suave calor de su mano. Yaumot
Escuchó discursos retumbantes entre el consejo de ancianos disuelto. Saboreó la amargura del agua que ella había bebido la noche anterior. Vislumbró a los refugiados apretados en el silo. Así que eso era lo que ella estaba planeando. Estaba planeando sacar a refugiados de allí, o al menos tenía la intención de hacerlo. Seguramente no, después de esto. Odio. Ella lo odiaba. Ella solo sintió terror y asco en su presencia. Parte de ese terror era el respeto, por supuesto. Parte de ello había sido la comprensión de que él no podía ser superado ni igualado. Yaumot se animó. El respeto era algo, pero él había esperado amor, no odio. Tal vez era solo recientemente que ella había llegado a odiarlo. Fue cuando él se la llevó lejos de Glacian. No, en ese entonces se había sentido inducida a la oración por los fanáticos. Fue cuando vio a su primer Firexiano cerca. Eso había profundizado el odio y aumentado su determinación para salvar la ciudad, pero el odio iba más allá. Estuvo allí cuando él había dejado caer el primer cargador de piedras en el desfiladero. Estuvo allí cuando él implantó el corazón de piedras de poder en Glacian. Estuvo allí incluso, en forma natal, cuando Difet había transportado a los ancianos presos a Mercadia. Yaomo tomó nota de cómo sería ese mundo y apretó aún más. Su pequeño odio, aunque delgado y pequeño, se extendía muy atrás hasta su primer encuentro, cuando Yaomo tomó una muestra de la piel de su marido. Sí, pero allí donde hay odio, también hay amor. Ellas son mitades de un todo. Todo amor tiene un hilo de odio y todo odio tiene un hilo de amor. Ella no sentía amor por él, ahora no, nunca lo tendría. Yaomot estaba asombrado, había estado seguro de su amor. Ya no importaba, la había poseído por completo, conocía todos sus secretos. Ahora no había nada que se escondiera de él. Estaba en cada uno de sus tejidos, en cada uno de sus pensamientos. Ella ya ni siquiera tenía una mente sin él. ¿Qué necesidad tenía de amor? Firexia no me conocía cuando la toqué por primera vez, pero igual ella ha llegado a amarme. Rebek será lo mismo. Había pasado tal vez un día antes de que llegara la noticia del ataque Tran. Ellos habían asesinado a todos los reparadores de chimenea, habían matado al ejército que vigilaba la carretera, estaban escalando los muros en masa, estaban subiendo a la ciudad, estaban luchando en las calles. Yaumo tenía su respuesta. Sus enemigos habían rechazado el ultimátum. Su odio era fuerte. No había ni siquiera un poco de amor en él. Pensó en las 9 bombas, altas y brillantes. Yaumot se apartó lentamente del envolvente corazón de Firexia. También se retiró poco a poco de Rebek. La dejaría allí. Ya no quedaba voluntad en ella. Incluso si quisiera escapar, no podría. El corazón de Firexia la mantendría allí, para siempre. Yaumot se apareció con ese pensamiento en medio de sus 9 cargadores de piedra. Los artífices estaban ocupados, cargándolos en un trineo que los transportaría ciudad por ciudad. Los Tran pronto probarán mi ira.